¿Has escuchado hablar de MongoDB? ¿No? ¿Y de Redis? Tampoco. ¿Big Data? ¿Te suena Big Data? Un poquito. ¿Y has escuchado hablar de las bases de datos no SQL? Bueno, entonces no te quedará de otra que quedarte hasta el final de este video, porque aquí te voy a explicar todo lo necesario, lo que necesitas saber acerca de las bases de datos no SQL. Bienvenidos a mi canal. Las bases de datos no SQL corresponden a una tecnología que se relaciona con bases de datos justamente que almacenan información de manera fácil y escalable. Nacen con las nuevas tecnologías en búsqueda de almacenar información no solo textual, sino también documental y de diferentes maneras. ¿Esto qué quiere decir? Que para tener una base de datos no SQL no necesariamente requieres de una tabla estructurada como las que conocemos y que administran modelos tales como SQL Server o MySQL, por nombrar algunos gestores de bases de datos relacionales. En este caso, podríamos usar notaciones, documentos, imágenes, datos que proceden de diferentes fuentes como sensores, redes sociales, etc. Esta vasta colección de datos es lo que también se denomina Big Data, es decir, datos o grandes datos que provienen de diferentes fuentes. ¿Cuáles son las ventajas que tienen las bases de datos no SQL? Las aplicaciones modernas se enfrentan a varios desafíos que tienen que ver con problemáticas que se han de resolver más allá de lo que nosotros ya conocemos en términos de bases de datos relacionales. Por ejemplo, hay aplicaciones que procesan un gran número de información o de datos que provienen de diferentes fuentes. Y entonces no podemos encapsular todos esos datos de una misma manera. Por ejemplo, datos que vienen de redes sociales, sensores inteligentes, bases de datos de terceros, etc. Y otras más que probablemente tú puedas conocer. Todos estos modelos de datos no encajan necesariamente con el modelo relacional, porque básicamente las bases de datos relacionales no toleran la redundancia ni la desnormalización. Por lo tanto, necesitamos flexibilidad para poder almacenar esos datos que vienen desde terceros. Algunas ventajas que tienen los modelos no relacionales. Flexibilidad. El primer concepto, la flexibilidad. Lo que significa que los esquemas que ocupan las bases de datos no SQL son más flexibles. Pueden adaptarse mejor a los requerimientos o a la naturaleza de aquellos datos, independiente incluso de la forma como se están guardando o cómo están disponibles desde la fuente donde se encuentran. La escalabilidad es otra ventaja. Esta ventaja propone que las bases de datos no SQL en general están diseñadas para escalar horizontalmente, utilizando, por ejemplo, clústeres distribuidos de hardware en lugar de escalar añadiendo servidores caros y sólidos. Es decir, en vez de usar gran infraestructura de hardware, nosotros podríamos trabajar con clústeres o pequeños grupos de almacenamientos a escala que tienen más que ver con la naturaleza de los datos que con una gran infraestructura. Alto rendimiento. Las bases de datos no SQL se caracterizan por tener un alto rendimiento, especialmente en las operaciones de lectura, ya que, a diferencia del modelo relacional, no tienen que hacer una intrincada manera utilizando queries complejas para poder lograr los objetivos que se presuponen o que se requieren a la hora de consultar esos altos volúmenes de información. También las bases de datos no SQL son altamente funcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ser aprovechadas y consumidas por lo que nosotros conoceremos como APIs, que son pequeñas aplicaciones destinadas a ofrecer o a disponibilizar información de distinto tipo. La gracia que tienen las API es que son económicamente flexibles y no requieren de una gran infraestructura para funcionar
y habitualmente se utilizan para combinar diferentes tecnologías, no importando siquiera si una aplicación A es hecha con un lenguaje y una aplicación B es realizada con otro lenguaje totalmente distinto. Las APIs se encargan de hacer que dialogan estas aplicaciones y por supuesto también generan a nivel de datos una alta escalabilidad. ¿Cuáles son las formas en las que se utilizan las bases de datos no SQL? Normalmente lo que nosotros conocemos como IoT o también conocido como Internet de las Cosas, es decir, la integración de diversos dispositivos que a su vez transmiten y almacenan datos para beneficio de quienes los consumen. También está en la creación de juegos web de alto rendimiento y la alta gama de bases de datos no SQL que pueden ser utilizadas con diferentes propósitos. Algunos ejemplos de bases de datos no SQL en cuanto a funcionamiento. Por ejemplo, se dice que la plataforma que tiene películas y que está asociada incluso a otra plataforma de deportes ofrece su amplia biblioteca de contenido digital para millones de personas suscriptoras que por supuesto acceden a esta plataforma. Entonces se puede acceder a esta información gracias justamente a las bases de datos no SQL. Las bases de datos no SQL le proporcionan a todos sus suscriptores acceso rápido y escalable a la información que requieren, de tal forma que eso lo hace muy atractivo. Otro uso que se hace de las bases de datos no SQL es en materia de seguridad, proporcionando a los clientes una posibilidad de graficar la seguridad de la información a través de bases de datos no SQL. Utilizan un modelo gráfico para descubrir la combinación tóxica de factores de riesgo que representan riesgos críticos para la información. Quizás estén usando algunos algoritmos de inteligencia artificial, como podrían ser las redes neuronales, que son parte de la infraestructura que se puede usar en bases de datos no SQL y en otras tecnologías avanzadas. Las bases de datos no SQL utilizan una variedad de modelos de datos para acceder y administrar datos. Existen diferencias de implementación. Sin embargo, muchas bases de datos usan la conocida JSON o JavaScript Object Notation, que ayuda a escribir información de una manera sencilla y escalable. Una de las maneras que implementa esta tecnología es el uso de clave valor, es decir, una información está asociada a una clave. Muy sencillo, si yo tuviese la clave nombre, podría dar como valor el nombre de una persona. Nombre sería la clave y el valor el nombre de la persona. Veamos algunos ejemplos de uso de bases de datos no SQL. Por ejemplo, en una base de datos relacional, un registro de libros a menudo se enmascara o normaliza, como es lo que aprendemos a hacer cuando trabajamos con bases de datos relacionales. Esta información normalizada se guarda en tablas separadas, ¿verdad? Y las relaciones se definen mediante restricciones de claves primarias y foráneas. En este ejemplo, la tabla libros tiene las columnas ISBN, que sería como el código del libro, el título del libro y el número de edición. La tabla autores tiene las columnas ID del autor, el nombre del autor. Y finalmente, la tabla autor ISBN tiene las columnas ID del autor y el ISBN del libro. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre libros y autores es de muchos a muchos. Es decir, un libro puede ser escrito por varios autores y un autor puede escribir solo un libro. En una base de datos no SQL, un registro de libros generalmente se almacena como un documento. Para cada libro, el elemento ISBN, el título del libro, el número de edición, el nombre del autor, el ID del autor, se almacenan como atributos en un solo documento. En este modelo, los datos están optimizados para un desarrollo intuitivo y escalabilidad horizontal. Veamos la siguiente tabla que nos ayuda a comprender cómo es la terminología de SQL versus no SQL.
tenemos en SQL el concepto de tabla, fila, columna, clave principal, índice, ver, tabla u objeto anidado, matriz. En el caso de MongoDB, que es una base de datos no SQL, en vez de tabla tenemos conjunto, en vez de fila tenemos documento, en vez de columna tenemos campo, aunque en ambos casos puede llamarse así. En el caso de MongoDB no tenemos clave principal, sino que Object ID, índice, ver, documento incrustado, matriz. Veamos otro caso, Dynamo. El concepto de tabla, elemento, atributo, clave principal, índice secundario global, mapa y lista. ¿Cuáles son los tipos de bases de datos no SQL que existen? Veamos algunas. Las bases de datos de clave valor, que son altamente particionables y permiten un escalado horizontal en niveles que otros tipos de bases de datos no SQL no pueden lograr. Una base de datos de clave valor almacena datos como un conjunto de pares, clave valor, en los que una clave sirve para identificar a algo, a un atributo, y las claves y los valores pueden ser cualquier cosa, desde objetos simples hasta objetos complejos. Los casos de uso más eventuales de una base de datos tipo clave-valor son juegos, tecnología publicitaria, IoT o Internet de las Cosas, que se prestan particularmente bien con el diseño de datos de almacén clave-valor. Otras bases de datos de tipo no SQL se refieren a las bases de datos documentales o de documentos, que tienen el mismo formato del modelo de documento que los desarrolladores utilizan en el código de sus aplicaciones. Almacenan los datos como objetos JSON, es decir, JavaScript Object Notation, son flexibles, semiestructurados y de naturaleza jerárquica. El modelo de bases de datos de documentos funciona bien con catálogos, perfiles de usuario y sistemas de administración de contenido en los que cada documento es único y evoluciona en el tiempo, es decir, puede cambiar su valor. Luego tenemos las bases de datos tipo grafos, que están diseñadas expresamente para almacenar relaciones y navegar por ellas. Usan nodos para almacenar entidades de datos y periferias para almacenar relaciones entre entidades. Un borde siempre tiene un nodo inicial, un nodo final, un tipo y una dirección. Puede describir las relaciones entre elementos principales y secundarios, las acciones, la propiedad y similares. No hay límite para la cantidad y el tipo de relaciones que un nodo puede tener. Se puede usar una base de datos de grafos para crear y ejecutar aplicaciones que funcionen con conjuntos de datos con un nivel alto de conexión. Los casos de uso típicos para este tipo de base de datos son redes sociales, motores de recomendaciones, detección de fraudes y gráficos de conocimiento. Son muy utilizados. Luego tenemos las bases de datos en memoria. Mientras que algunas bases de datos no relacionales almacenan datos en discos duros o unidades SSD, los almacenes de datos en memoria están diseñados para eliminar la necesidad de acceder a los discos. Son ideales para aplicaciones que requieren tiempos de respuesta de microsegundos a muy alta velocidad y que tienen gran cantidad de tráfico. Se puede usar en aplicaciones de juego, tecnología publicitaria, para funciones como tablas de clasificación, tiendas de sesiones y análisis en tiempo real. A continuación veamos una tabla diferenciadora. Veamos el caso de las bases de datos relacionales versus las no relacionales. En relación a cargas de trabajo óptimas, las bases de datos relacionales están diseñadas para aplicaciones de transacción online o conocidas también como OLTP, también conocidas como bases de datos transaccionales. Son coherentes con la línea de inserción de datos de alta ejecución, por ejemplo, puntos de venta u otras aplicaciones donde se requieren un alto nivel de escritura. En cuanto a las bases de datos no SQL, estas bases están diseñadas para varios patrones de acceso a datos que incluyen aplicaciones de baja latencia, es decir, de alta velocidad. Las bases de datos de búsqueda no SQL están diseñadas para hacer análisis sobre datos semiestructurados, es decir, que no necesariamente están guardadas en una base de datos tipo OLTP.
En cuanto a modelo de datos, el modelo relacional normaliza los datos en tablas conformadas por filas y columnas. Un esquema define estrictamente las tablas, las filas, las columnas, los índices, las relaciones entre las tablas y otros elementos de las bases de datos. La base de datos impone la integridad referencial, como ya sabemos, a través de claves primarias y claves foráneas. En relación al modelo de datos en las bases de datos no SQL, estas se proporcionan por una variedad de modelos de datos como clave valor, documentos, gráficos y columnas, que están optimizados para el rendimiento y escala, no necesariamente normalizadas, sino más bien adaptados a la naturaleza de los datos. En relación a las propiedades ACID, las bases de datos relacionales ofrecen propiedades de atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad, que es el estándar ACID. La atomicidad requiere que una transacción se ejecute por completo o no se ejecute en absoluto. La consistencia tiene que ver con que los datos se acoplen al esquema de la base de datos una vez confirmada su transacción, es decir, sean registrados. El aislamiento requiere que las transacciones simultáneas se ejecuten por separado, por ejemplo, en un sistema de reserva de pasajes de avión o de buses. Y, por último, la durabilidad requiere la capacidad de recuperarse de un error inesperado del sistema o de un corte de energía y volver al último estado conocido. Es decir, en la transacción no puede perderse el dato. En el caso de la mayoría de las bases de datos no SQL, hace concesiones al flexibilizar algunas de las propiedades ACID de las bases de datos relacionales a favor de un modelo de datos más flexible, que puede escalar, como decíamos, horizontalmente. Por lo tanto, las bases de datos no SQL son excelentes para casos de uso cuya latencia deba ser bajo, de alto rendimiento y que necesiten escalar horizontalmente, es decir, hacia los costados, aumentando el número de columnas. En relación al rendimiento, normalmente el rendimiento depende del subsistema de disco y también, hay que decirlo, de la forma en la que están normalizados los datos en el modelo de datos en el caso del modelo relacional. El rendimiento es, por lo general, en el caso de las bases de datos no SQL, depende del tamaño del clúster de hardware subyacente, la latencia de la red y la aplicación que efectúa la llamada. Depende también de factores externos. En relación al escalado, las bases de datos relacionales escalan verticalmente las capacidades de computación del hardware o la ampliación mediante la adición de réplicas para cargas de trabajo de solo lectura. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que aumenta la cantidad de filas en una tabla y al mismo tiempo ese aumento de filas influye en las consultas, se requiere de más recursos en el hardware para que puedan ejecutarse. De lo contrario, la base de datos ya no puede crecer. En relación a las bases de datos no SQL, estas pueden ser particionables. Ello se debe a que los patrones de acceso pueden escalar horizontalmente mediante el uso de arquitectura distribuida para aumentar el rendimiento, justamente a través de contenedores o clústeres. En relación a las APIs, o como diríamos de otra manera, la forma de poder compartir o portar la información de las bases de datos relacionales, se solicita almacenar y recuperar datos que están comunicados mediante consultas que se ajustan a un lenguaje de consulta estructurado, como es SQL. Estas consultas son analizadas y ejecutadas por la base de datos relacional. En otras palabras, para yo acceder a los datos que están guardados en una base de datos, debo ejecutar el lenguaje SQL para acceder a los datos y o escribir datos según sea el caso. En relación a las bases de datos no SQL, las APIs basadas en objetos permiten a los desarrolladores almacenar y recuperar fácilmente estructuras de datos. Las claves de partición permiten que las aplicaciones busquen pares de clave valor, normalmente anidadas, y pueden ser ejecutadas a través de puntos de concatenación. De esta manera se puede acceder a conjuntos de columnas o documentos semiestructurados que contengan atributos y objetos de aplicación en serie. ¿Cuál es el momento apropiado para escoger bases de datos no SQL versus base de datos SQL? Una base de datos no SQL es la mejor opción
para gestionar datos indeterminados, donde no tenemos claridad acerca de los límites y de la estructura. Es decir, la estructura puede ser diversa, entonces podemos usar bases de datos no SQL. También cuando esos datos no están relacionados y cambian frecuentemente. El uso de este tipo de base de datos de información que la contienen es intuitivo para los desarrolladores cuando la aplicación dicta el esquema de la base de datos. Se puede usar para aplicaciones que cumplen con las siguientes condiciones. Priorizan el rendimiento por encima de una sólida coherencia y mantenga las relaciones entre las tablas de datos, es decir, integridad referencial. También cuando exijan un alto escalado horizontal, es decir, una gran cantidad de lo que llamaríamos columnas, mediante la fragmentación de los servidores. No siempre hay que elegir entre un esquema de base de datos relacional y uno no relacional, porque también se pueden combinar. Por ejemplo, yo puedo tener una base de datos relacional dedicada a la escritura de datos y una base de datos no relacional para acceder a esa información de manera veloz. ¿Qué te pareció esta información? Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video y a todos los videos que encuentres en mi canal, porque ya son más de 100 videos que tengo disponible para ti. Visita mi sitio web profesorgaldames.cl, porque allí también tengo cursos y muchos cursos para ti de programación, de ingeniería de software, de cálculo de proyectos y mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Chao.